Esta enseñanza es sobre avanzando la misión de Jesús. Me voy a estar basando en Hechos, el capítulo 1, de los versículos 4 al 8. En esos versículos, el Señor Jesús le dijo algo a sus discípulos y ellos lo malentendieron por completo. Si tú y yo no tenemos cuidado, podemos cometer el mismo error. Bienvenidos a Capacitados, yo soy el Dr. Mario Escobedo. Este canal es para personas que tienen como parte de su responsabilidad el ministerio de capacitar a otros creyentes. Tal vez eres pastor, enseñas una clase de escuela dominical, enseñas un estudio bíblico, algo por lo estilo. Tienes esa responsabilidad, ese ministerio de capacitar a otros. Este canal es para ayudarte, para que tú puedas seguir realizando tu ministerio de capacitar a otros. Si es tu primera vez de estar aquí, gracias, bienvenido y por favor considera suscribirte. Entremos a la enseñanza. Para iniciar, quiero que veamos un poquito del contexto literario e histórico para entender más lo que se lleva a cabo en este versículo, en estos versículos. ¿Cuándo es que suceden estos acontecimientos de Hechos 1 del 4 al 8? Veamos. La Biblia nos enseña que entre el tiempo de la resurrección de Jesús, cuando Él resucitó de la muerte y cuando Él regresó al cielo, pasó un lapso de 40 días. Y durante esos 40 días Jesús anduvo con sus discípulos y dice Hechos 1:3 que Jesús les enseñaba y hablaba sobre el reino de Dios. Entonces, en estos 40 días, entre su resurrección y su regreso al cielo, Él les enseñaba a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y entonces en Hechos 1 del 4 al 8 es la última conversación, la última enseñanza que Jesús tuvo con sus discípulos acerca del reino de Dios. Es cuando se llevan a cabo estos eventos. Ahora, vamos a ver algo, ya vimos el contexto literario. Ahora quiero que veamos el contexto histórico, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo a nivel mundial cuando estos eventos sucedieron? En este entonces, de hecho, durante toda la época del Nuevo Testamento, el imperio dominante de esa área del mundo era Roma. Es decir, que en este entonces, durante todo el ministerio de Jesús, durante de hecho todo el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno, la autoridad y la opresión del imperio romano. Más que eso, antes del imperio romano estaba el imperio de Grecia. Antes de Grecia estaba Persia. Antes de Persia era Babilonia y antes de Babilonia era Asiria. 5 imperios que estaban en control o que dominaban esa parte del mundo por unos 8 a 9 siglos. Ahora, lo que sucede en este caso es que Israel estaba bajo el dominio, bajo el gobierno de cada uno de estos 5 imperios. Entonces, cuando cambiaba el poder de un imperio al otro, realmente nada cambiaba para Israel, simplemente el amo cambiaba, pero ellos durante todos estos siglos estaban bajo el imperio, un imperio de otra nación, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y después Roma. Y por lo tanto, se desarrolló la enseñanza o la esperanza en el pueblo de Israel del Mesías. El Mesías era la persona indicada, escogida por Dios, que iba a venir a Israel y liberar a Israel de la opresión y el dominio de estos imperios. Entonces, cuando Jesús llega al escenario, los discípulos de Jesús creen, reconocen que Jesús es el Mesías de Dios enviado para traer liberación al pueblo de Israel. Y es aquí donde digo que Jesús le dijo algo a sus discípulos en estos versículos que estamos viendo que ellos malentendieron, pero gracias a Jesús, o le damos gracias a Jesús que Él corrigió a los discípulos. Ahora, con este contexto literario y con este contexto histórico, esto va a ser muy importante. Ten esto en la mente porque esto va a ser muy importante para entender la idea principal de este versículo, ¿sí? Cómo cambió el imperio de imperio a imperio a imperio, pero nada cambió para Israel y se desarrolló esta esperanza del Mesías que iba a venir a liberar a Israel del dominio de estos imperios. Ahora, entremos ahora sí a la lectura de Hechos 1, comenzando en el versículo 4. Lee de la siguiente manera. Una vez, mientras comía con ellos, este es Jesús comiendo con sus discípulos durante esos 40 días que ya mencionamos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén,
sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Versículo 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, esta es la promesa del Padre, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y si lees más adelante en Hechos 2, nos damos cuenta que se cumplió la promesa del Padre. Los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Ahora, el Señor Jesús les reiteró la promesa del Padre. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate cuál fue la respuesta de los discípulos cuando Jesús les dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate lo que dijeron en el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Ahora, ¿a qué se están refiriendo los discípulos? Ya vimos el contexto histórico, ¿verdad? Ellos tienen esta esperanza mesiánica. Están esperando que venga el Mesías para traer liberación al pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús habla de ser bautizados con el Espíritu Santo, la respuesta de los discípulos, aquí es donde malentendieron, y les voy a dar explicación en un momento, aquí es donde los discípulos llegaron a pensar sobre este esquema que estamos viendo aquí, que el Mesías iba a venir a restaurar el reino a Israel. Por eso preguntaban, ¿es ahora, Señor, que esto va a terminar? Que ya no va a haber una nación encima de nosotros, encima de Israel. Eso ya se va a acabar. ¿Es ahora? Por eso le preguntaron. ¿Es ahora que vas a restaurar el reino a Israel? Era la esperanza mesiánica la cual ellos estaban expresando. Ahora, algo a mí me llama la atención. Porque fíjate bien, en el versículo 5 Jesús les dijo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y eso provocó, esa declaración de Jesús provocó que los discípulos respondieran de esta manera. Le preguntaron, ¿es ahora cuando vas a establecer o restablecer el reino a Israel? Y te pones a preguntar o a pensar, ¿qué tiene que ver ser bautizados con el Espíritu Santo con restablecer el reino a Israel? ¿Por qué es que cuando los discípulos escucharon a Jesús decir esto, su reacción era esta? ¿Qué tiene que ver ser bautizados con el Espíritu Santo con restablecer el reino a Israel? Obviamente o aparentemente para los discípulos, esto, ser bautizados, tenía algo que ver con restablecer el reino a Israel. ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué es lo que vincula esto a esto? Veamos. Tienes que tener en mente lo siguiente, que los discípulos, su único punto de referencia era el Antiguo Testamento, lo que tú y yo ahora conocemos como el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento, se estaba escribiendo, se estaba viviendo a través de las vidas de los discípulos. No había un Nuevo Testamento. Entonces, en términos teológicos, religiosos, espirituales, el único punto de referencia para los discípulos era el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento habían acontecimientos cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien y esa persona era apoderada por el Espíritu Santo y fue usada en gran manera. Déjame darte un ejemplo. En Jueces, el escrito del Antiguo Testamento titulado Jueces, en el capítulo 3 leemos algo así. Fíjate lo que dice. Pero clamaron, Israel clamó al Señor y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. Pero fíjate bien, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán-Risataim, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Te das cuenta cómo en ese entonces había una opresión de Aram sobre Israel? Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel y cuando el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, lo convirtió en un guerrero, un caudillo imparable, y él dirigió a un ejército para liberar a Israel de la opresión del pueblo de Aram. Este es el punto de referencia, este es el contexto para los discípulos. Entonces fíjate bien, regresemos a Hechos.
Cuando ellos escucharon, serán bautizados con el Espíritu Santo, inmediatamente, de mi punto de vista, inmediatamente su mente fue a los eventos del Antiguo Testamento, como lo que sucedió en Jueces, el capítulo 3, perdón que está en inglés. Ellos regresaron en su memoria a lo que sucedió en Jueces. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. Entonces, fíjate bien, ellos no sabían nada del bautismo con el Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas, eso no había sucedido. La única referencia que ellos tenían era algo así. Y de hecho, esta no fue la única ocasión. Otoniel no fue el único hombre sobre el cual vino el Espíritu de Dios. No, eran varios. Pero ellos entonces, cuando escucharon a Jesús decir algo parecido a lo que ellos entendían o sabían, inmediatamente ellos estaban pensando, yo me imagino, lo siguiente: lo que Jesús nos está diciendo es que nos va a usar a nosotros como fueron usados nuestros antepasados, los héroes de nuestra historia, así como Otoniel y otros. Es decir, que los discípulos, de mi punto de vista, ¿sí? Porque están pensando, tienen una perspectiva, su cosmovisión es del Antiguo Testamento. Ellos estaban pensando, Jesús nos está diciendo que el Espíritu va a venir sobre nosotros. Y nosotros sabemos qué sucede cuando el Espíritu viene sobre alguien. Son empoderados, son imparables, salen a la guerra y son victoriosos. Quiere decir que lo mismo va a suceder con nosotros. Ahora, comienza a armar el rompecabezas. Ellos han esperado que vendría el Mesías. Llegó Jesús y ellos los discípulos recibieron a Jesús como el Mesías. Están ahora listos para seguir a Jesús, para salir debajo de la opresión de Roma, y Jesús es el que les va a dar esa victoria. Pero cuando Jesús les dice serán bautizados, entonces ellos están pensando, y nosotros, siguiendo a Jesús, recibiremos el poder del Espíritu de Dios como nuestros antepasados, y nosotros seremos generales en este ejército de Israel para liberarnos de la opresión de Roma. Ahora, eso tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, y según la perspectiva del Antiguo Testamento, según el pensamiento y la esperanza judía del Mesías, todo está muy, muy, muy en orden. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Porque fíjate lo que Jesús les dijo enseguida. Cuando ellos preguntaron, ¿es ahora que vas a restablecer el reino a Israel? Jesús les dijo lo siguiente: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Y aquí está, mira. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Esto es importante porque Jesús ahora está usando vocabulario, lenguaje que ellos van a entender. Fíjate cómo es tan parecido, Hechos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, como es tan parecido a Jueces o Judges en inglés, el Espíritu del Señor vino sobre. Fíjate, ¿te das cuenta? Vino sobre, cuando venga sobre ustedes. Ahora Jesús les está hablando en su idioma, lo que ellos entienden. Pero les dice algo muy diferente. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero fíjense bien el propósito. Recibirán poder, no para ser guerreros o caudillos militares. No. No para dirigir una guerra contra Roma a favor de Israel. No. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí es donde Jesús está programando de nuevo su manera de pensar. Aquí es donde Jesús los está corrigiendo y diciéndoles, no estamos hablando de eso. Yo sé que tienen una expectativa, una esperanza mesiánica. Ustedes están esperando que el Mesías venga a traer liberación al pueblo de Israel. Pero mi misión es totalmente diferente a lo que ustedes esperaban. Y fíjate la corrección que tuvo que llevarse a cabo aquí con Jesús hacia los discípulos. Los discípulos, Jesús los tuvo que corregir y les tuvo que enseñar de esta manera. No se trata del reino de Israel, se trata del reino de Dios. No se trata de liberación del imperio romano, se trata de liberación del reino de las tinieblas. No se trata de liberación política, sino que se trata de liberación
espiritual. Israel está limitado por fronteras geográficas, pero el reino de Dios no conoce fronteras. Los discípulos habían limitado su visión de lo que el Mesías iba a hacer. Incluso todo Israel había limitado su expectativa y su visión de lo que el Mesías iba a hacer. Ellos estaban nada más esperando liberación para Israel, especialmente en el tiempo en que estaban viviendo, liberación política de la opresión de Roma. Y Jesús vino a corregir ese pensamiento, vino a enseñar, no se trata solamente de Israel. Claro que vendrá liberación para Israel a través de Jesús, pero la visión de Jesús y la misión de Jesús es mucho más grande que nada más Israel. La visión y la misión de Jesús es para todo el mundo. No se trata de restablecer el reino a Israel, se trata de establecer sobre esta tierra el reino de Dios. Y aquí en este caso el enemigo no era el emperador de Roma según el punto de vista de Jesús. El enemigo era el mismo Satanás. Y lo que Jesús vino a hacer era no solamente traer liberación al pueblo de Israel, sino que a toda la raza humana, quien entonces clamaría a Él y pondría su fe en Él. Jesús vino a traer liberación espiritual a todo el mundo, no solamente a Israel y no solamente una liberación política. Y es en este momento, en esos versículos, Hechos capítulo 1, del 4 al 8, cuando Jesús tiene que reprogramar la forma de pensar de los discípulos y enseñarles que lo más importante era el reino de Dios, no el reino de Israel. Avanzar la misión del reino de Dios, no la misión de Israel. Avanzar la agenda de Dios y del reino de Dios y no la agenda de Israel, de una nación nada más. Y tú y yo que tenemos esta responsabilidad de capacitar a otras personas, tenemos que estar muy claros en nuestra responsabilidad y en nuestra misión, que no se trata de mi iglesia, de nuestra iglesia, de mi clase de escuela dominical, de mi grupo celular. No se trata de eso, de crecer ese reino, entre comillas. Se trata de avanzar la misión de Jesús. Se trata de avanzar el reino de Dios, porque cuando Jesús vino, Él vino y derrotó cualquier otro imperio y estableció el reino de Dios sobre esta tierra. Y a ti y a mí nos corresponde, nos urge avanzar la misión de Dios y la misión del reino de Dios. La idea principal para mí de estos versículos es la siguiente. Para un seguidor de Jesús, nada es más importante que avanzar la misión que Jesús inició. Todo lo demás queda por secundario. Todo lo demás queda muy, muy atrás, muy debajo de la importancia, la prioridad de avanzar la misión que Jesús inició cuando Él vino sobre esta tierra. Y tú y yo tenemos un gran privilegio de ser parte de avanzar la misión que Jesús inició. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado esta enseñanza. De nuevo, si es tu primera vez de estar aquí en este canal, pido que consideres suscribirte. Sigamos tú y yo creciendo, capacitándonos para entonces poder seguir capacitando a otros. Dios te bendiga.